오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 6, versículo 19 hasta el 24. La palabra de Dios, Mateo 6, versículo 19 hasta el 24. Vamos a leer todos juntos. 시작. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miman y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Porque donde están vuestros tesoros, allí está también vuestros corazones. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a Dios, señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. ¿No podéis servir a Dios y a las riquezas? Amén. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. En este momento vamos a escuchar la palabra de vida. Oremos para que cada uno de nosotros podamos recibir ese corazón y esa palabra. Y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리에게 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리는 깨닫고 진리 안에 거하는 큰 기쁨으로 주 앞에 나가는 우리 모든 심령이 되게 도와주시옵소서. 하나님을 온전히 예배하고 하나님을 온전히 섬기는 우리의 신실한 우리 모든 자세를 우리가 깨닫고 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 전하는 우리 감독님들의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 우리는 그 말씀, 진리의 말씀을 놓치지 않고 우리의 영혼에 담고 신실히 지켜 행하는 우리 모든 성당이 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 주께서 함께하여 주시고 이 귀한 시간 성령이 역사하여 주시고 그 말씀 앞에 우리를 들여나가는 거룩한 믿음을 얻는 이 시간이 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 귀한 성일에 te queremos dar gracias porque nos has dado este día santo y nos has llamado a cada uno de nosotros. 오늘 하나님의 말씀을 Padre 보았기에 Dios, te 감사합니다. queremos dar gracias porque también este día estás hecho para poder recibir tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo para poder llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, 주시고 que tú des esta palabra de vida a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra de vida sin ningún problema. 말씀을 듣는 자들이 Y ayuda, Señor, que las personas que estén escuchando tu palabra, ayuda, Señor, que a través de esta palabra, que cada uno de ellos puedan verte. 예수 이름 받들어 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 참 예배와 El verdadero culto y el servicio. 하나님의 말씀의 요약. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es quien recibe la gloria. Él crea el universo y todas las cosas que hay en ella. Los cielos está lleno de lo espiritual y recibe la gloria a través de ello. Él es glorificado a través del culto. Dios es espíritu. Él nos dice que le sirvamos en espíritu. Nosotros sobrepasamos la carne y le servimos en espíritu. Si esto no es hecho en el espíritu, es la hipocresía y no hay vida. Dios se defraudará de gran manera. Jesús se convirtió en la última ofrenda de sacrificio y en el Espíritu Santo le servimos en espíritu y en verdad. Él desea enviar los espíritus al cielo, pero si el corazón es atado al espíritu, se convertirá en una conciencia religiosa, por lo cual Él nos dice que entreguemos ofrendas. Esto es porque donde está el tesoro, allí está el corazón. Tesoro significa dueño. Si tiene el tesoro, es el dueño. Si no lo tiene, el siervo. El culto es servir a un solo dueño. El que sirve a las riquezas no puede servir a Dios al mismo tiempo. El ofrendar es renunciar a Mamón.
Si acumulamos riquezas en el cielo, el corazón estará en el cielo. Pero si acumulamos en la tierra, el corazón estará en la tierra. Dios es espíritu, por lo cual Él habita en los cielos. El cielo, siendo el mundo espiritual, está lleno de la gloria de Dios. Nosotros creemos y confiamos en Jesús, quien nos ha mostrado esta gloria. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, nos está diciendo que entremos al cielo. El rendir el culto es confesar que nuestro dueño está en los cielos. Dios es el único Señor. Amén. 우리는 하나님을 Nosotros 예배하는 자들입니다. somos aquellos quienes rinden culto delante del Señor. 오늘같이 주일에 Y también nosotros, como este día, que es el día del Señor, el hecho que nosotros rendimos el culto, 우리의 구원을 확실히 해두려고 하는 것은 아닙니다. no es simplemente para que nosotros tengamos una certeza de nuestra salvación o también solamente por el hecho de atender a la iglesia. No es para 우리가 예배하는 것은 suplementar una condición para poder tener la salvación, sino que nosotros, o tampoco no es el hecho de que nosotros tenemos que entregar el culto como si fuera un tipo de condición para que Dios nos acepte a nosotros. 무엇인가를 Ni tampoco es que nosotros, en toda la semana, reunimos toda nuestra fe y luego se lo entregamos en el día del Señor. 우리의 삶 자체가 No es eso, sino que nuestra vida en sí es el culto. 그래서 우리가 드리는 예배는 Por eso, el culto que nosotros rendimos delante de Dios 자체와 그 동기가 같습니다. viene del mismo origen del hecho de que nosotros, en el hecho de que todos nosotros vivimos. O sea, ¿qué significa esto? Que esa conciencia que nosotros, que ese origen de donde viene, el hecho de que rendimos el culto y tenemos nuestra vida, tiene que ser lo mismo. Por eso, nosotros al rendir en nuestro culto delante del Señor, 지난 일주일간의 모습을 주 앞에 드러내 보이고 es no solamente venir exteriormente, venimos delante del Señor trayendo todo lo que nosotros tuvimos en esta semana y también, sino que es el hecho de que nosotros nos reunimos juntos para poder rendir este culto. No solamente eso, sino que también incluso estamos entregando nuestra verdad delante del Señor. Estamos confesando 그렇게 하여 대표하여 nuestra fe delante del Señor. 그러한 모습으로 이렇게 드러나 보이는 것이 단지 예배일 뿐이지. El hecho de venir con todas estas cosas delante del Señor, solamente puede verse simplemente a través de el culto, pero la verdad, esto en sí, el tema de todo esto tiene que ser revelado dentro de nuestra vida en sí. Por eso, el hecho de que nosotros rendimos el culto delante del Señor 그 동기가 es que todo ese origen en el cual que nosotros venimos al delante del Señor y tenemos nuestra vida de fe tiene que ser igual. Por eso es que nosotros venimos delante del Señor. 주어진 우리의 행위는 Ahora, nosotros al venir al día del Señor, lo que nosotros hacemos que es dar gracias a la gracia de Dios, dar gloria a ese amor de Dios. 우리 예배의 행위를 함으로써 Y nosotros al tener nuestra vida de fe a través de ello, 이렇게 하면서 하나님 나 오늘 예배 빠지지 않았어요. pero si nosotros dentro de nuestros corazones tenemos ese corazón de, ay Dios, yo vine a la iglesia, yo atendí a la iglesia, ay por favor, tú sé apto por esto, tú complácete por esto. 나를 만족하옵소서. Y uno viene delante del Señor diciendo, ay, pero también tú conmuéveme a mí, conmuéveme. Así no es como uno tiene que pensar. ¿Por qué? Porque si en esta forma usted está teniendo un significado, un mal significado del culto, 가져야 될 마음은
¿Por qué? Porque ese corazón en el cual nosotros tenemos que tener al rendir el culto, ¿qué es? Señor, 은혜를 먹고 yo he vivido y he comido de tu gracia y de tu amor y así he vivido hasta este momento. 오늘 이렇게 Yo he venido delante tuyo, por favor, recíbeme. 참 모습을 Tenemos que entregar este verdadero momento delante del Señor. Tenemos que confesar mi verdadera fe delante de Dios. Así es la actitud en la cual nosotros tenemos que venir delante de Dios en el culto. 가장 소중한 것을 갖고 와야 됩니다. Por eso, nosotros al rendir el culto tenemos que traer lo más precioso que nosotros tenemos para poder dar delante del Señor. ¿Qué es lo más precioso entre ustedes y Dios? ¿Qué es cosa más preciosa que yo puedo tener entre Dios y yo? 이 세 가지는 적어도 하나님 앞에 분명하게 Y la verdad, 드려야 되는 yo he pensado que en estas tres cosas que le quiero decir a ustedes es lo más importante en el cual nosotros tenemos que venir delante del Señor. Y yo tengo la certeza de que en estas tres cosas nuestra 우리에게 중요한 것이 무엇일까요? identidad tiene que ser 자, 이렇게 correcta en esto. Y les quiero decir a ustedes, les voy a hablar sobre estas tres cosas que nosotros tenemos que dar delante del Señor, que nosotros tenemos que traer delante del Señor. 세 번째 것이 될 것입니다. Y la verdad, en estas tres cosas, 먼저 첫 pues el tema del día de hoy será el tercer tema, pero les voy a explicar el primero y el segundo. El primero, ¿qué es? Es el Espíritu. 내용은 ¿Qué es lo que nosotros tenemos que traer delante de Dios? Es el Espíritu. 예수 그리스도의 Lo más precioso y lo más importante es el Espíritu. 크신 사랑으로 Y nosotros a través de nuestro Espíritu, nosotros hemos recibido ese amor de Dios y este es el fruto de Dios. 하기 위해서 하나님이 쏟으신 Y 정성과 todo ese amor y todo ese aprecio y todo ese corazón que Dios ha derramado por nuestro Espíritu, 하나님의 ¿qué es? Todo ese esfuerzo que Dios ha dado a nuestro espíritu y el hecho de que nosotros hemos venido a este momento, lo que Dios ha derramado por ello, 노력과 todo ese esfuerzo verdadero que Él ha dado, ese gran amor que ha dado a nuestro espíritu, ¿qué es? 비교할 수 없는 Es algo que nosotros no podemos comparar a otras cosas. Dios nos ha convertido en esa criatura tan preciosa 정성 en el cual Él ha entregado su amor, ha entregado su esfuerzo. Y ese es nuestro valor. 우리 죄를 위해서 그가 화목제로 Que nos dice en 1 Juan 4:10, que dice que Él ha enviado a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. 세상이 무너진다 하더라도 Aunque este mundo sea destruido, en un instante, 존재는 분명히 구원할 것입니다. Dios salvará a una creación. 끝난다 할 때에 Aunque este mundo 구원하시겠습니까? será destruido en esta hora, ¿a quién va a salvar? A ustedes y a mí. 분명히 우리를 데리고 오신다고 했습니다. Que nos dice en Hebreos 9:28 que Él ciertamente volverá y nos tomará a nosotros. 치루었어. Y Él, la verdad, ha dado por nuestro espíritu todas sus cosas, todo lo que es de Él. Y Él constantemente ha derramado su amor en esto. Por eso lo salva a ellos, o sea, a nosotros. 우리는 하나님의 최선을 다해 얻은 Queridos hermanos, nosotros somos esas criaturas que han recibido ese gran amor y somos frutos de este amor. Por eso, nosotros no podemos tratar nuestro espíritu como nosotros queramos. 상태를 마음대로 할 수 있겠습니까? Pero nosotros, ¿con qué derecho podemos hacer lo que nosotros queramos por nuestro espíritu? Queridos hermanos, nuestro espíritu no es algo que es de nosotros. 겉모습으로는 보이지 않더라도 우리에게 담겨져 있는 Aunque 것이 nosotros exteriormente no podemos ver qué es exactamente pues lo que está dentro de nosotros, pero la verdad es que lo que nosotros tenemos dentro de nuestro espíritu es ese amor de Dios. Y la verdad es que a través de ese sufrimiento de Cristo, nosotros tenemos ese poder de vencer este mundo, vencer toda autoridad. 사망, Esa muerte de Jesús 사망을 다
무시하고 La verdad es que Él venció a la muerte. Él completamente borró a la muerte. 영생의 힘이 있는 거예요. Y ahora ese espíritu tiene esa fuerza de poder tener la vida eterna. Ahora, en Jesús también, pues resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de que ese espíritu tendrá esa espiritualidad de poder vivir toda la vida. O sea, Dios lo está poniendo para que Él pueda vivir con Dios. Queridos hermanos, así de esta forma, nuestro espíritu no solamente tiene todo lo que viene, todo ese esfuerzo de Dios, sino que tiene todo lo que es de Dios. 마구 취급할 수 없는 거예요. Y la verdad es que nosotros no nos podemos tratar, no podemos tratar nuestro espíritu como nosotros queremos. Por eso, en esta vida, lo que nos falta de nuestra vida, la verdad es que nosotros tenemos que limpiarnos constantemente. Tenemos que proteger a nuestro espíritu con la santidad. 힘이 있어요. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. 하나님 앞에 드려야 돼요. Y este es el espíritu que así es como nosotros tenemos que mostrarnos delante de Dios. Por eso nosotros constantemente tenemos que orar delante de Dios. 나의 가장 중요한 것입니다 하고 Y también nosotros tenemos que entregar de esta misma forma delante de Dios. Ahora les quiero decir lo segundo que nosotros necesitamos al venir pues al culto. ¿Qué es ese concepto que les quiero decir a ustedes? 인격에 관한 것입니다. Ahora les quiero hablar sobre la personalidad. Es la reverencia que tenemos que tener en nuestra personalidad. 중요한 일입니다. Esto es algo muy importante. Está hablando sobre esa personalidad. Queridos hermanos, ustedes y yo, luego de recibir la salvación, ahora nosotros tenemos que ser 굉장히 큰 usados para la obra de Dios. Esto es algo muy importante. Por eso la personalidad de cada uno de nosotros, la verdad, da una gran influencia a la vida en la iglesia. 삶. Por eso esa vida dentro de la iglesia y en ese orden dentro de la iglesia, la verdad, ser reverente en la personalidad es algo muy importante para que así la obra de Dios pueda ser pues realizada de la forma correcta. Pero el que tiene esa personalidad, ese carácter que no es apta, 다 어떤 ¿qué es lo que ocurrirá? 그 기세를 잃게 합니다. Destruirá todas las cosas que son de Dios, esa obra de Dios. 열심의 치명적인 Y la verdad es que estas diferentes características que son malas y estas personas que son malas, que eventualmente destruirán a la iglesia. 그런 고난, Y la verdad traerá dolor y destrucción a la iglesia. 에 의해서 오게 됩니다. Pero todas estas cosas, este dolor de la iglesia, vienen a través de estas personas que no cambian su carácter, su personalidad. 그런 성품을 갖고 있었다 할지라도 Pero entonces una persona que en ese momento, aunque va a tener una buena característica y personalidad en el mundo, cuando ahora cree en Jesús, tiene que cambiar su personalidad. 진실하고 해야 되고 Tiene que ser verdadero, tiene que ser apto delante del Señor, tiene que estar llenos del amor de Dios, tiene que ser humilde, tiene que ser 이 모습 그대로 paciente, o sea, tiene que traer lo que es de Dios y así tienen que cambiarse y así tiene constantemente ser igual que Dios, como nos dice en 2 Pedro 1, desde 4 hasta el 7. 너희를 참여하게 주님이 Que nos dice también que en estos versículos nos está diciendo que Pedro nos está diciendo que él desea que nosotros seamos partícipes de esta naturaleza divina que es de Dios. 주님의 쓰시기에 O sea, nosotros tenemos que cambiar para poder ser usados aptamente por Dios, 보다 나은 예수 믿기 전에는 모습을 보이지 않는 para que cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que entregar lo que es de Dios, algo que es mejor que lo que antes teníamos, antes de recibir la salvación. Es algo que nosotros tenemos que mostrar delante de Dios. 참여하는 우리의
Luego, ahora les quiero decir la tercera cosa que nosotros necesitamos para venir delante del Señor al rendir el culto. ¿Qué es? Es esa posición, esa actitud que nosotros tenemos que tener al entregar nuestras ofrendas, o sea, nuestras riquezas delante de Dios. Queridos hermanos, hay diferentes perspectivas o opiniones acerca de la ofrenda delante de Dios, pero la verdad esto no es algo que debe tener la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo diferentes cosas acerca de la ofrenda. Pero queridos hermanos, espero que todos nosotros no nos confundamos acerca de la ofrenda, sino que cada uno de nosotros podamos recibir lo que el Señor nos está diciendo acerca de las riquezas. Las personas del mundo lo que piensan que lo más importante es el dinero, es las riquezas. Aunque podrán decir de diferentes formas, yo deseo, mi sueño en este mundo es vivir sin dinero o otros sueños, otras cosas. Pero en todo el mundo, en este mundo, lo más importante son las riquezas. Pero la verdad es que nosotros en el pasado, antes de creer en Jesús, para nosotros también la riqueza era lo más importante. Pero ahora que nosotros recibimos la salvación, esto ya ha cambiado. Ahora, todos esos diferentes conceptos que nosotros teníamos delante de la vida, ahora nos cambian a un 180 grado, o sea, cambia completamente. Luego de creer en Jesús, ahora nosotros no vivimos dentro de las cosas del mundo, sino que nosotros ahora observamos esa esperanza y ahora corremos a esa esperanza. Ahora nosotros no vivimos dentro de esa oscuridad donde estábamos en la desesperanza, sino que Él organiza todo esto, Él limpia completamente todo esto y hace que nosotros lo miremos a Él. Y Él constantemente nos da la esperanza a cada uno de nosotros. Y la verdad es que el Señor hace que nosotros podamos preparar ese futuro que nosotros está viniendo para nosotros. Y la verdad es que el Señor hace que todos nosotros podamos vivir por ese futuro. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos está diciendo? Hace que nosotros dependamos de Dios. El mundo la verdad es que nosotros vivíamos en el mundo, pero el Señor desea de que nosotros también abandonemos lo que viene del mundo. Y la verdad es que las riquezas no es algo que nosotros tenemos que vivir con toda nuestra vida y toda nuestra vida tiene que estar en eso. Sino que esa riqueza, ¿qué es? Es algo que solamente es un instrumento que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Y obviamente, si nosotros no tenemos riquezas, obviamente al vivir en esta vida vamos a tener diferentes problemas. Y la verdad es que nosotros a través de esas riquezas tenemos diferentes, podemos tener preocupaciones, pero esto no se convierte en en todo de nosotros. Y la verdad es que eso no se convierte en todo, en el enfoque de nuestra vida. Sino que Dios nos toma a nosotros como sus hijos y la verdad, Él nos ha prometido esa herencia y nos toma a nosotros como heredores. Por eso, ahora esa importancia, ese valor que tenía, esas riquezas en nosotros ya desaparece. Y ahora esas riquezas no se convierten en algo que nosotros tenemos que jactarnos si tenemos mucho o tenemos que sufrir cuando no la tenemos. Pero la verdad es que no podemos ir al otro extremo diciendo que ahora el dinero es malo. No es lo que les estoy quisiendo hablar a ustedes. Obviamente, por tener esa codicia dentro de uno, tendrá obviamente diferentes problemas. Pero también la riqueza es algo que Dios nos ha dado a nosotros.
개념을 180도 바꾸시기 Antes de que Jesús viniera y cambiara esos diferentes conceptos de las riquezas, la verdad, Dios en el pasado da la bendición a través de las riquezas. También si vemos a Abraham, era rico. 제일 가는 Y la verdad, Abraham en la tierra de Canaán era de las personas más ricas. Y la verdad, él, ¿quién a quién? Pues peleaba con los reyes y eso. 욥도 엄청난 부자였어요. Y también Job, también era una persona que era muy rico. 시험을 받을 때에 Y él obviamente, pues aunque él teniendo esas diferentes, cuando estaba en la prueba, él pues perdió todas las cosas. Pero ¿qué fue lo que dice? Que él, luego de ganar todo esto y sobrepasar esto, él recibió pues 넓혀 주셨어요. 4 veces doble esa riqueza que había perdido. Y hasta tuvo mucho más hijos. 부 자체를 하나님과 먼 것이다라고 생각해서 La verdad es si nosotros interpretamos pensando de que la riqueza y Dios son completamente apartes, estamos malinterpretando esto. 비판에 Pero entonces las personas, pero si ellos están, tienen dentro de ellos la codicia y quieren más dinero. Y la verdad, si están tratando de tomar esto como su, pues, enfoque y pues en su vida de fe, entonces uno podrá pensar, venir a la iglesia diciendo como, ay, el rico es malo, el rico, pues, uno no tiene que tener dinero y comienza, pues, a juzgar a las personas a través de este estándar que tiene. Queridos hermanos, es algo que las personas hacen y la verdad no es algo que viene de Dios, sino que son esas personas que traen lo que son del mundo diciendo que esto es la voluntad de Dios, que es el pensamiento de Dios. 주신 것은 거룩한 거예요. Pero queridos hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros es santo. 정죄할 수 Y la verdad, no hay nadie que pueda juzgar lo que Dios nos ha dado a nosotros. 이런 것을 증거하고 Y hay muchas palabras que hablan acerca de hecho y hay muchas evidencias que podemos encontrar en la Biblia, 이자 꼭 받아라. que nos dice también en Mateo 25:27, que cada uno de ustedes tomen los intereses. Ustedes no pueden dejar a un lado pues el dinero. 또 구약 성경에 보면 많은 También si vemos en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos ejemplos, que nos dice en Proverbios 6, desde 6 hasta el 8, nos está diciendo que nosotros tomemos el ejemplo de las hormigas. ¿Por qué? Porque esas hormigas, la verdad, no tienen capitán, ni tampoco gobernador, ni señor, pero ellos preparan con todas sus fuerzas para poder, pues, para la comida en el verano y también cuando es tiempo, ellos ciegan sus propiedades. 자체가 나쁜 것은 아닙니다. O sea, las riquezas en sí no es lo malo. 이런 면과 관련하여서 사람들이 많이 혼란을 겪고 Pero entonces, algo con conexión con esto, hay algo que las personas menos pues malinterpretan esto. Sobre ese joven que era rico, que nos dice pues la palabra del Señor. Pero entonces uno al ver lo que el Señor le había dicho a este joven que era rico, pues la verdad malinterpretan diciendo que el rico es malo. 어떻게 해야 선생님 Había un joven que era rico que había venido delante del Señor y había dicho, ay Señor, ¿yo qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Yo he cumplido todos los mandamientos. Pero entonces este joven rico, al venir delante de Jesús, él pensó de que Dios lo iba a pues consolar y le iba a decir que había hecho bien. Pero entonces, ¿qué lo que Jesús respondió? En Mateo 19:21, ¿qué dice? 완벽하지 않다. ¿Quieres ser perfecto? Tú todavía no eres perfecto. 팔아. ¿Qué dice? Anda, vende todo lo que tienes y déselos a los pobres. 하늘에서 Y así tú tendrás tesoros en el cielo. Vamos a leer todos juntos Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. 그리고 와서 나를 쫓으라 하시니 그랬어요. 너 Así fue como dijo, tú vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Pero si haces esto, entonces como resultado, tú tendrás tesoros en el cielo. 예수 그리스도 방법이에요.
esta es la forma como Jesucristo obra. 완전히 예수 그리스도 도장이 새겨진 방법이에요. Esta es la forma como Jesucristo obra. 이 구절을 근데 사람들이 주님은 Pero entonces, las personas al leer este versículo, ellos interpretan esto diciendo de que Dios odia a los ricos. Pero la verdad es que no es así. Dios le da la promesa y la verdad es que Dios hace que les da la promesa y también hace que esas personas puedan ser, se acostumbren con esto y luego les da a ellos, a lo que les ha esperado y lo que ha prometido. 이 부자 청년은 Pero entonces, ¿por qué será que habló de esta forma Jesús en este versículo? Es que este 영생의 소원 joven, la verdad, tenía las riquezas y al otro lado tenía la esperanza de la vida eterna. 이렇게 대면하고 있으니까 딱 그거죠. Y entonces él al venir delante de Jesús y la verdad le está hablando a ese joven. 이 마음이 Y podemos ver de que él ahí en este instante al estar delante de Jesús ya tenía una gran, tenía todo su interés en las riquezas. 다 내놓으라고 하지 않는데 이 사람에게는 재물을 이만큼이라도 내놓는 것이 Pero la verdad es que este joven, la verdad como Jesús le había dicho que vendiera todas las cosas, para él, el vender su riqueza, la verdad, no era algo que él podía hacer, sino que él, la verdad, no podía dar ni siquiera un poco acerca de esto. 투자할 수 없는 Sino que esta era una persona que no podía invertir en la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna. Y la verdad, Dios al ver esto, Jesús al ver esto, 재물은 le estaba preguntando a él. 자, Podemos ver de que para este joven, la verdad, que su fundamento, su origen eran las riquezas. Queridos hermanos, a él podemos ver de que él hizo todas las cosas y él cumplió todos los mandamientos, pero su origen de él, ese origen que viene de él, de donde viene, es de las riquezas. Y Jesús cuando viene delante de él y le dice, ¿tú quieres qué quieres, las riquezas o la vida eterna? Y él, ¿qué fue lo que hizo? Él dudó en ese instante y él tomó esas riquezas y se alejó de Dios. 얼마라도 내야 되는 이 상황이 그에게는 La verdad para él, el dar un poco de su dinero, la verdad, el incluso dar un poco de ese dinero, 자기의 주인이었고 la verdad era algo no era aceptable para él. 기대하는 하나의 보너스. Y la verdad, y el hecho de que el tener la vida eterna era como un bonus para él. Para él primero era tener esas riquezas, o sea, para él el tener esas riquezas era tener la paz para él. 재물이 그를 얼마나 행복하게 할지 잘 모르겠습니다. Pero queridos hermanos, no sé cuánto vaya a darle la felicidad a esas riquezas, vaya a darle la felicidad a ese hombre. Pero queridos hermanos, en este mundo el tener las riquezas, si uno no tiene esa autoridad espiritual, estas riquezas no estarán 자기가 en uno. 있다 할지라도 Aunque en este mismo instante uno tiene riquezas y eso, pero si esas riquezas no son aptas delante de Dios, 수 있다는 보장이 없어요. no hay esa garantía de que esa persona vaya a poder sostener, vaya a poder guardar esas riquezas. 자기에게 평생 고민거리, 자기 시인의 Aunque tiene esas riquezas, 가치는 도전, pero la verdad es que esas riquezas se podrán convertir en ese 고통일 뿐입니다. eso que podrá 하나님이 주시는 재물은 하나님이 molestar y hacer caer a la vida de fe. Pero la verdad es que esa riqueza que viene de Dios, no importa si es grande, si es mucha o poca, la verdad, a través de estas riquezas, ¿qué es lo que uno puede ver? Uno puede ver esa gracia que Dios nos da a nosotros. Dentro de esto podemos encontrar esa gracia que Dios nos da a nosotros, ese amor de Dios. Por eso si uno recibe esa riqueza que es de Dios, aunque sea lo más pequeño, si Él nos da con ello esa autoridad, tenemos que dar gracias de Dios. Esa autoridad es algo que solamente es dado solamente
a las que Dios les da la autoridad. 거룩한 재물, Esa riqueza se convertirá en esa riqueza de bendición, esa riqueza santa. 그 순간에 En ese instante se convierte esa riqueza santa. 주인이 되어서는 안 됩니다. Queridos hermanos, esas riquezas no pueden convertirse en nuestro dueño. Algo que nosotros tenemos que venir delante del Señor al rendir el culto, que es que nosotros tenemos que tener la certeza de que el dueño de nuestro espíritu es Dios. Y también nuestra personalidad tiene que ser preparada para hacer la obra de Dios. Y luego el tercero es que algo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que tener al rendir el culto, que es que esa actitud que nosotros tenemos que tener en la riqueza tiene que ser apta delante del Señor. 우리 주님의 말씀합니다. 보물을 땅에 쌓아두지 El Señor nos dice a nosotros, cada uno de ustedes no guarden el tesoro en 너희를 위하여 la tierra. 말씀 시작. Si leemos todos juntos Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 문제되는 것이라 할까? 가장 여기서 중요한 점은 Lo más importante en este versículo que es el acumular. Nos está diciendo que nosotros no acumulemos en esta tierra las riquezas, sino que lo hagamos en el cielo. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es guardarla? No es el hecho que yo vaya a usar esas diferentes riquezas y teniendo esa preocupación, ay, ¿qué va a ocurrir si luego cuando no tenga nada? Pues, ¿qué va a pasar? Sino que es es guardar esas riquezas constantes, pues, poco a poco para que uno pueda tener esa paz. Pero que nos está diciendo acá en este versículo es que el guardar esas riquezas, todo será en vano. Y la verdad no, pues es algo inteligente. 옛날에는 그런 부를 축적하는 방법. Si nosotros vemos en el pasado, en ese tiempo, pues habían diferentes formas para guardar pues sus riquezas, pero en ese tiempo una de esas formas era pues a través de comprar una pues ropa. Era el comprar una ropa, pero digamos ahora en el presente el usar ropa es algo pues común, pero en ese tiempo no habían muchas ropas, sino que cada uno de ellos pues tenían pues ellos guardaban sus riquezas al comprar una ropa. 그런데 좋은 옷 중에는 뭐가 좋겠습니까? Pero entonces, si nosotros vemos entre las buenas pues calidades pues, de tela de la ropa, podemos encontrar la lana. La lana en ese tiempo era una de las cosas más pues preciosas. Y la verdad daban pues un gran pues dinero por ello. Pero 버려야죠. si vemos a la lana, las polillas y los insectos les gustan la lana y ellos comienzan a comer esta lana. Y así era como ellos pues perdían pues su dinero cuando ellos tenían que botar esta ropa. 아무리 견고한 금속이라도 결국 부식될 수밖에 없지 않느냐 하는 말씀인 것 같은데. También en ese tiempo, si nosotros vemos si vemos a través, pues cuando habla del orín y también cuando habla, pues de otras partes, también hablas de lo que es de comer. 이런 표현을 했던 것 같아요. 자, Y yo creo que así es como está expresando esto en diferentes formas. Si vemos en Lucas 12:18 que nos dice que nosotros, pues que está hablando sobre ese versículo, de que dice de que pues iba a ser un gran ganado y así en ese lugar iba a construir pues ese ganadero para así guardar sus frutos y sus bienes. Pero ¿qué es lo que ocurre esto? Es que aunque vaya a guardar todos esos frutos y riquezas y acumule constantemente, eventualmente todo esto vendrán las ratas y los diferentes pues animales para poder pues comerse eso. 팔레스타인 그쪽 E incluso también en ese tiempo, en la era de Palestina, en ese tiempo, en Palestea, la verdad, ahí construían pues las casas de barro. 들어오거나 Pero entonces era muy fácil para ellos, para los ladrones, pues hacer un hueco y pues robar eso. 하고
Pero nosotros podemos pues pensar ahora como, ay sí, los ladrones, pues no es algo tan común, pero en ese tiempo era algo muy común. 이런 혜택이 뭐 이렇게 잘 되어 있는 것이 아니라 Y la verdad, en ese tiempo, la verdad, digamos ahora, pues ahora el sistema pues del banco y eso ya pues son buenas, pero en ese tiempo, la verdad, el tener las riquezas era algo muy pues difícil de guardar. 때는 엄청 심각한 상황을 말하고 Por eso, cuando Dios nos habla acerca de esta situación, pues, y ese versículo, la verdad está hablando de algo que está pues muy, pues una situación muy difícil. 동반하고 굉장히 위험한 것입니다. O sea, era algo muy pues peligroso en ese tiempo tener las riquezas. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que guardarlo, pero no hay forma de guardarlo. 대상이에요. ¿Por qué? Porque todo tipo de riqueza, la verdad, era ya, pues ya peligroso para los ladrones. 우리의 부를 지키기 어려운 것이 다른 방법으로도 우리에게 계속 적용되고 있습니다. Pero la verdad, para nosotros también es algo algo que nosotros podemos encontrar en el día de hoy, en varios ejemplos. Digamos, el día de hoy también el guardar y el sostener nuestras riquezas es algo tan difícil. ¿Por qué? Porque puede haber un rico en esta hora y luego mañana, pues ya está en la bancarrota. 그러나 오늘 영원토록 오늘이라고 하는 시간에 살고 있는 사람들 Pero entonces, nosotros ahora, los que nos está diciendo a nosotros el Señor que es que nuestro esfuerzo y nuestro dinero y toda nuestra energía, nuestro tiempo, todas estas cosas tienen que serse usadas por Dios. Pero entonces al ser usadas de esta forma, todo esto se está siendo acumuladas en el cielo. Todas lágrimas, la verdad, todo esto Dios las guardará y las recordará. 하늘에는 상하거나 도둑질을 당할 ¿Por qué? Porque en el cielo no encontrarán las polillas o el orín, ni siquiera, la verdad, habrán ladrones, sino que todas las cosas serán guardadas de la misma forma en el cielo, según como la forma de Dios. Como el Señor nos dice, no hay momento, ni siquiera habrán los polillas ni el orín para corromper ni ladrones. Por eso esa riqueza que Dios nos ha dado a nosotros, ahora si algo que Dios nos ha dado a nosotros, no importa si son riquezas o cualquier otras cosas, la verdad, el hecho de entregárselos a Dios, ¿qué es la forma? Nos está dando la forma para poder que esas riquezas puedan ir por toda la eternidad. Nos está diciendo que nosotros nos preparemos. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? Es donde está mi esperanza. 재물을 다루고 있어요. Yo, digamos, por ejemplo, tengo una riqueza y entonces si esta riqueza es usada por mí, si esta riqueza es usada para, pues, 내가 얻어내고 usarla para mí mismo y la estoy acumulando para usarla, pues, para mí, ¿será que esa riqueza es mía? 내가 이 관리자냐? ¿Será que yo soy el que maneja esto? 하나님의 나를 위해 ¿O 길을 준비해 주시고 será que tenemos nuestra esperanza de que Dios nos va a dar esas riquezas, que Él tendrá preparado para nosotros? El Señor nos está preguntando, ¿ustedes qué quieren? ¿Tú qué quieres? 모으고 Hay muchas personas, todos nosotros podemos ver de que todos todos juntos estamos pues trabajando y también estamos acumulando dinero. 자기 소망이 Pero entonces, si es una persona, si su esperanza está en la tierra, si su dueño es la riqueza, entonces si esta riqueza, el tener el dinero, nos está pues 긴장하게 하고 tomando nuestro corazón y nos está guiando al otro y al otro. ¿Será que es la riqueza? ¿Será que mi dueño es la riqueza? 아니면 O si no, 똑같은 이 물질의 문제를 가지고 aunque tenemos el mismo problemas de la riqueza, si Dios es mi dueño 내 모든 물질이 들어오고 y el hecho de que las riquezas salen y vienen, pero si Dios me da la bendición, si Dios verdaderamente está en ese lugar, eso es lo que Dios desea. 물질을 대하는 내 태도가 ¿Cómo es mi actitud delante de las riquezas? ¿Será que yo me estoy esforzando para poder alimentarme? ¿Será que me estoy estoy acumulando esas riquezas para mi propio futuro? ¿O será
하늘의 소망을 준 내 Es que Dios, quien me guarda a mí, que Él tiene la responsabilidad de mí, quien es mi dueño. Y Él es aquel que me ayuda en mis riquezas. Él es aquel que sabe lo que a mí me falta. Y Él es aquel que me da la autoridad de la riqueza. ¿Será que yo deseo eso o no? O sea, Dios nos está diciendo que nosotros escojamos. 정함이 없는 재물에 소망을 두지 Nos está diciendo que nosotros no tengamos nuestra esperanza en esas riquezas que no tienen esa bendición, 주사 sino que nos dice también en 1 Timoteo 6, 17 y 19. Nos está diciendo que todas las riquezas, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son insensatas, sino que en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sorteando así buen fundamento por lo que viene y eche mano a la vida eterna. Aleluya. ¿Qué es la otra cosa que Dios nos dice a nosotros? Que nosotros no tengamos dos dueños. Es algo muy importante. Pero entonces cuando habla sobre el Señor, o sea, cuando habla sobre el dueño, cuando habla sobre el Señor, está hablando sobre el esclavo. 부자 Nosotros podemos encontrar diferentes dueños. No está hablando sobre el ir al trabajo y que mi jefe es mi dueño. No está hablando de ese tipo de dueño, sino está hablando sobre ese esclavo. 주인이 한 사람이 아닌 둘 혹은 셋일 수도 있어요. Por ejemplo, si uno es un dueño, uno puede tener trabajadores de a dos o de tres. Y pues podemos encontrar a personas que tienen pues hasta tres trabajos. Pero entonces si vemos a todas estas personas, lo único que ellos tienen que hacer es digamos, completar las horas que había dicho, y también tiene solamente lo único que tiene que hacer es completar ese trabajo en el cual ha tenido ese contrato. O sea, no hay ningún tipo de molestia en ese tiempo, en ese momento. Pero entonces cuando habla que no tengamos dos señores, ¿qué es lo que significa? Está hablando sobre ese esclavo. ¿Por qué? Porque si vemos a ese esclavo no tiene ningún derecho. ¿Por qué? Porque toda su autoridad y todo su derecho está en el dueño. 파트타임으로 섬기겠다 하는 것이 Y tampoco para este esclavo el servir a su dueño no es algo como solamente un poco de a un part-time, 기본 sino que tienen que entregárselo todo su tiempo, se lo tienen que entregar delante de Dios. Por eso, si vemos en Mateo 6:24, ¿qué nos está diciendo? El hecho de servir a dos, 입이 안 되는 거죠. dueños, no es algo que sea, algo que sea algo que sea posible, sino es algo imposible, algo que ni siquiera puede imaginarse. 또 한편으로는 노예의 주인된 자도 있다. Por eso, podemos encontrar algunos que son dueños, que trabajan por algunas horas, y a otros que son hechos esclavos. Si leemos todos juntos, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 우리가 충성할 때인데 우리의 마음이 사실 Nosotros tenemos que ser fieles delante de Dios, pero si esa fidelidad está en otro lado, entonces nosotros no podemos decir de que Jesús es nuestro Señor, nuestro dueño. O sea, no podemos servir a dos dueños. 그렇지 않다는 거예요. No es algo que sea malo, sino que es algo que no es posible. O sea, no es que sea malo, sino que es imposible. Cada uno de nosotros tenemos un dueño dentro de nuestro corazón. 주인이 아는 자에게는 겉으로는 아니다지만은 Pero entonces, si alguien no es mi dueño, entonces menospreciará al otro, aborrecerá al otro. Es porque algo que cada uno de nosotros tenemos que, hemos decidido dentro de nuestros corazones. 하늘에 있습니다. Nuestras riquezas están en la tierra o están en los cielos. 재물이에요. Nuestro Dios, ¿son las riquezas o es Dios? Alguno de los dos tiene que ser. 소중하게 생각하는 건 자기 마음에 있어요. 다 있어요. Queridos hermanos, lo que las personas piensan que lo más precioso para Él está dentro de su corazón. Y la verdad, dentro de esa determinación de su corazón es donde viene el origen de todas las cosas. 물질.
y escogen todas las cosas. Digamos, si esa persona dentro de su corazón, si su dueño es la riqueza, entonces todas las cosas que pensará y decidirá están dentro de eso. Pero las personas que tienen su esperanza en la vida de fe, constantemente crecerá. 소망을 가진 사람들은 Constantemente crecerá en ello. 소망이 가장 귀한 거예요. Esa persona en la cual tiene esa esperanza en la vida eterna, lo más grande para él es la vida, es esa esperanza. 이 세상에 자기 소망을 뺏기면 Aquel que pertenece en el cielo, 신앙도 절충할 수밖에 que fue lo que nos dice en 1 Timoteo 6:10, 매사에 que también su fe, la verdad, constantemente, pues si se aleja de Dios, entonces constantemente se alejará de Dios constantemente. Y esa vida de fe, la verdad, no será apta delante del Señor. Y es algo que Dios nos ha advertido en 1 Timoteo 6:10. 오늘 사랑함이 Porque raíz de todas de los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 이게 문제가 아니라 미워받는다. Por eso, 믿음이 ¿qué es lo que está diciendo? Como ama al dinero y las cosas vienen al amor al dinero, la verdad, su fe se extraviará. Es fácil terminar con su fe. 정신으로 엄청 시달릴 거다. Y no solamente eso, sino que tú vas a tener muchos dolores. Tendrás muchos dolores. 기억하라. 내 복물이 있는 곳에 Por eso nos dice Mateo 6:21, porque donde vuestros tesoros, allí estará también vuestros corazones. 하나님께 둡시다. Queridos hermanos, nuestros tesoros está en Dios. Queridos hermanos, nuestra herencia es lo que viene de Dios. Esta es nuestra esperanza y Dios tiene que ser nuestro dueño. 이러지 않아요. La verdad, si Dios es nuestro dueño, la verdad, si nosotros no tenemos dinero en este momento, la verdad, no vamos a sentir esa desesperanza. ¿Por qué? Porque es algo temporal, sino que nosotros somos personas que estamos donde estemos dentro de la victoria, que el perder se convierte en una victoria dentro de Dios. 하늘에 올릴 자들이 Somos personas que seremos llevados al cielo. Somos personas que pertenecemos a Dios. 이 땅에 있을 때, Nosotros al estar en esta tierra, 이 땅에 있을 때 estos principios dentro de la tierra, 하늘을 소유한 자들의 법칙이 esos principios, la verdad que son desde el cielo, la verdad es algo que nos entrenará cada uno de nosotros. Si vemos en Proverbios 3, 9 y 10, honrad a Jehová en tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus ganados con abundancia, y tus lagares 이라는 거예요. rebosarán en mosto. 재물을 주세요. Por eso, 내게 Señor, dadme la riqueza, dadme la autoridad. Es algo que Dios nos da a nosotros. Pero la verdad que nos dice también en 2 Corintios 9 y 6, de lo que viene de Dios, la verdad, eso se convertirá en nuestra autoridad, pero es algo que depende de nosotros. Si leemos 2 Corintios 9 y 6, pero esto dice, el que siembra escasamente también cesará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Así es. Queridos hermanos, 머물러 있고요. nosotros aún estamos en esta tierra y la verdad nosotros aún estamos en esta tierra y la verdad vivimos en medio de todo esto, y aunque tenemos las diferentes dificultades, por la verdad esto es algo temporal, y entonces oremos delante del Señor que Dios nos guíe en ese camino que tenemos que ir, y la verdad que cada uno de nosotros podamos participar en ese día para que Dios nos guíe a nosotros. 돈은 우리의 삶을 유지하는 데에는 필요하죠. El dinero es algo que nosotros necesitamos para poder sostener esta vida en esta tierra. Pero queridos hermanos, sirvamos a Dios. El dinero no es algo que es nuestra pertenencia, pero si Dios nos da a nosotros, 것이기 때문에
Y si nos da la riqueza, eso también Dios nos ha dado la autoridad. Y la verdad, Dios, la verdad nos da esas riquezas para que nosotros podamos tener esa autoridad. Y les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de nosotros también demos gracias y podamos sostener esta riqueza. También el diezmo es algo de Dios. Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Ay, Dios me ha dado del 90% como mi autoridad. Y la verdad, uno tiene que dar gracias delante del Señor y tiene que aceptar esa autoridad que viene de Dios. Todas las cosas que nosotros encontramos en esta tierra son de Dios. Queridos hermanos, Dios tiene que aceptar esa riqueza que nosotros tenemos. Si Dios acepta esa riqueza, si Dios bendice esa riqueza, ¿qué tan bueno sería esto? Dios tiene que ser nuestro dueño y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes determinen de esta forma. Queridos hermanos, yo deseo de que cada uno de ustedes puedan servir a nuestro dueño que es Dios, para que así ustedes puedan conmover el corazón de Dios y así Dios también les dé muchas riquezas a cada uno de ustedes. Y para que ustedes así puedan participar en esa obra de Dios. Y ustedes puedan entregar sin pues guardar, sino que ustedes también incluso en este momento, no importa si ustedes tienen muchas riquezas o no, para que esto ustedes lo puedan dar delante de Dios, para que ustedes puedan recibir esta autoridad que viene de Dios. Y espero que ustedes estén firmes en ello. Queridos hermanos, no se comparen con las personas del mundo y esos estándares del mundo no pueden ser nuestros estándares. Y la verdad es que nosotros somos hijos de Dios y la verdad es que nosotros no vivimos dentro de este tiempo, sino que nosotros ya vivimos dentro de toda la eternidad y somos hijos de Dios. Y Dios nos da a nosotros la bendición, nos guía a nosotros y nosotros a través de esas enseñanzas nos hace que nosotros podamos acumular esas riquezas en el cielo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Queridos hermanos, ustedes al venir en el culto, también no piensen de que, ay, como yo he venido, yo he atendido a la iglesia, ay, Dios me, pues Dios me acepta, sino que cada uno de ustedes, en cambio de esto, den sus corazones delante del Señor, den sus vidas delante del Señor, también sus familias, den su espíritu, también segundo, también den toda su personalidad, sean reverentes en su personalidad, para que Dios los pueda usar a cada uno de ustedes. También tercero, también esa actitud y ese pensamiento, ese concepto que ustedes tienen acerca de las riquezas, pueda ser igual a la que Dios desea, para que así, donde estén mis riquezas, también esté mi corazón y podamos entregar delante de Dios. Y les bendigo, hombre Jesús, para que así ustedes puedan venir y puedan rendir el culto. Aleluya. Y les bendigo en nombre de Jesús, para que nosotros podamos, cada uno de ustedes recibe la gracia de Dios, para que ustedes verdaderamente puedan ver esa gran victoria en los últimos días. Aleluya. Vamos a orar en este momento. Padre Dios, mi espíritu es tuyo, mi personalidad, todo mi carácter, todo es tuyo. Padre Dios, también mis riquezas es algo que viene de ti y quiero que tú también me des esa autoridad. Ayuda, Señor, que tú me des a mí esa bendición y yo deseo de que ahí esté, que ahí estés tú y ahí tú seas mi dueño, para que Dios pueda orar dentro de nosotros. Y para que Dios esté dentro de nosotros y no tengamos esa desesperanza en nosotros, sino que tengamos en abundancia, para que Dios nos acepte a nosotros. Vamos a orar todos juntos.